En algunas de mis sesiones de coaching surge siempre como tener una segunda, tercera vida profesional. ¿De dónde tiraste tú esa seguridad, ¿no? que nos trasladas? Cuando hay algo que ya dentro de ti te dice, por ahí no, yo soy muy fiel a mis valores. Intento ser muy coherente con lo que siento dentro, porque si no, lo que hago fuera no está al nivel. Si yo estoy pensando una cosa y estoy haciendo otra, esa disonancia cognitiva, yo creo que nos acaba amargando la vida. Entonces esa fortaleza yo la saqué y la sigo sacando hoy en día de alinear lo que siento con lo que hago en el mundo. ¿Cómo se gestiona 80 personas más 4 niños más una conciliación familiar, personal? Haciéndolo una prioridad. Para mí es importante, cuando estoy con el equipo tengo que ser la mejor líder de equipo y cuando estoy con la familia tengo que ser la mejor madre, esposa, mujer, ¿no? En primer lugar gestionándome a mí para poder estar bien para los demás. Y si yo no estoy bien, no puedo ser ni una buena gestora de equipo, ni una buena madre, ni una buena persona. Y entonces intento tener un sistema que me haga bien a mí la primera. Yo he aprendido a golpe y porrazo que si yo no hacía cosas en mi propia inversión de, oye, tu bienestar emocional, tu bienestar físico, después hasta la creatividad se ve mermada por no estar bien. 3 mandamientos para alguien que tenga una idea como tú. Tener un propósito, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué lo vas a hacer, no? Eso ya es activador de Eso ya es, o sea, tengo un propósito. 2, creo, segundo, está alineado con lo que tú quieres y con lo que quieres dejar en esta vida, porque a lo mejor un propósito que no está para nada alineado con lo que tú esperas a lo que te vas a dedicar. Y 3, hacerlo aunque no sepas cómo, ¿no? Porque creo que si tienes un propósito y tienes una meta o un objetivo claro, ¿no? Una misión que le llamamos, las respuestas van a aparecer por el camino. Hoy tengo la suerte de sentarme con una mujer que encarna perfectamente lo que significa perseguir un propósito. Se llama Bea Magro. Bea es la cara y el alma de Convida. Antes de ser una emprendedora de éxito, fue una buscadora de experiencias. Pero antes de empezar con esta conversación, te quiero contar algo, y es que hace poquitos meses he lanzado el cuaderno de bitácora Si te da la vida. Como sabes, escribí un libro, Gestión del tiempo, Si te da la vida, y esta vez te presento algo que es la evolución de dicho libro, el cuaderno de bitácora. No es un libro de respuestas, es un libro con muchas preguntas que tiene planificación mensual, semanal, que también tiene ejercicios de autodescubrimiento, de desarrollo personal y que lo tienes disponible en Amazon. En esta conversación hablo con Bea de su viaje alrededor del mundo, algo que es la semilla de su proyecto actual, Convida, su empresa en torno a la kombucha, pero también hablamos de conciliación. Tiene nada menos que 4 hijos y otro en camino, pero también una empresa con cerca de 80 empleados. ¿Quieres conocer más profundamente a Bea? Pues sigue escuchando este podcast. Pues bienvenida, Bea, a mi podcast. Muchísimas gracias. Qué ilusión Gracias. que llevábamos ahí Es detrás verdad. y intentando Pero agendar. por fin estamos aquí. Venga, y antes además de dar a luz, Antes de dar a luz. que hoy vienes acompañada. Hoy, Sí, ya llevo unos meses que nunca estoy sola. hoy estamos 3 hoy en la entrevista. Estamos 3. Yo creo que es la primera vez, fíjate, ¿Sí? que viene alguien embarazada a mi podcast. Mira. Me hace mucha ilusión. Qué bien. Pues vea, mucha gente sueña con dar la vuelta al mundo. Tú lo has conseguido. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo surge? Pues surge de una búsqueda, surge de una búsqueda y de una curiosidad muy grande. Hace ya, pues justo ha hecho ahora 10 años que hice mi vuelta al mundo con el objetivo. Yo no te puedo contar la historia de tener una crisis profunda, no sabía qué hacer con mi vida. Yo tenía un trabajo que me gustaba mucho en Madrid, era feliz, me encantaba la vida que tenía en Madrid, pero sí tenía una curiosidad muy grande siempre he tenido una curiosidad muy grande de conocer el mundo, y sí empecé a sentir ya un tiempo antes que yo quería encontrar algo que pudiera poner al servicio de los demás y que yo le dedicara mi energía. Yo no vengo de familia emprendedora, tampoco tenía emprendedores alrededor mía, pero sí yo tenía la idea de, yo quiero crear algo que yo pueda ofrecer a la sociedad, ¿no? A política no me iba a meter. Entonces dije, bueno, pues como me encanta viajar y como tengo este afán de encontrar algo, voy a unir las dos cosas y me voy a dar una vuelta al mundo. Yo siempre digo que me podía haber ido a una ermita perdida en un pueblo y haberme dedicado a
a pensar porque no fue una vuelta al mundo de sexo, drogas, rock and roll, no, fue más una búsqueda interior de, oye, ¿qué has venido a hacer al mundo y cómo lo vas a hacer? Y no sabía qué iba a pasar y es verdad que en esta vuelta al mundo, cuando lo organizo todo para irme, ahorro, dejo mi trabajo en Madrid, ¿Y cómo dejo... fue dejar ese trabajo? Pues para mí fue lo natural, que era como, yo ya tengo una pulsión que me está diciendo que no puedo estar aquí, ¿no? Cuando lo conté en mi entorno, mi abuela me acuerdo, pero tu trabajo fijo, yo decía, bueno, si lo consigo una vez podré conseguir muchos trabajos en mi futuro y soy una chica muy joven. Así que fue natural porque la gente también me decía, ¿y no te da miedo? Y a mí miedo me daba quedarme haciendo algo que yo ya no sentía. Entonces, esto, cogí todos mis ahorros, que tampoco ascendían a mucho, me despedí de todo lo que tenía aquí, que tampoco, o sea, eran mis amigos, mi novio, y muy pocas pertenencias, y cogí una mochila y arranqué. Y lo que no sabía, que a los pocos días, y te digo pocos, menos de 7 días, me crucé con la kombucha, y ahí es cuando dije, esto es. Y A claro, los pocos a días. los poquísimos, o sea, o sea, yo escribo desde siempre, ¿no? Tengo mis diarios y yo tengo como en el día 5 pues esto que te acabo de contar, yo escribo, oye, quiero encontrar algo que pueda poner al servicio de mi comunidad, que tenga un impacto, y como a los 3 días o 2 días después de esto, yo estaba de chef, bueno, de chef no, estaba de pinche de un chef en una cocina haciendo muchas horas de pinche por manutención, o sea, ni siquiera me pagaban, estaba haciendo voluntariado en California, que era la única manera de empezar mi vuelta al mundo en California. Ajá. Y ahí en esa cocina entran y me dicen, vamos a tomar kombucha. Y dije, no, o sea, una chica tan sana como yo no bebo refrescos azucarados. Y ahí es cuando la probé y dije, esto es lo que he venido yo a hacer al mundo. Y claro, ahora lo veo con perspectiva, con 10 años de ese momento, justo 9 años de proyecto y dices, ah, claro, ¿no? Porque como decía Steve Jobs, nos contamos la vida backwards, para Los atrás, puntos. los puntos. Pero en ese momento yo, claro, empiezo a contarlo, no, ya sé lo que es. Ve, acabas de empezar tu vuelta al mundo, o sea, ¿Y qué no, estuviste fraguando todo el claro, proyecto y en yo al ese final, viaje? correcto, al final estoy viajando un año y es en ese año donde ya le doy, o sea, donde me convenzo, donde convenzo a mi mejor amiga, hoy aparte de mejor amiga socia, donde voy dándole vueltas a, oye, ¿cuál va a ser nuestra idea de negocio? Yo no sabía que es un negocio, yo solo vi algo que yo sabía que no existía en España y que yo lo podía crear. ¿Tú creas la categoría kombucha? Creamos la categoría comida, crea la categoría en España. Sí había habido kombucha en España, de hecho, después de la guerra, incluso en la guerra civil española, se consumió la kombucha, como le decían, el hongo que se sabía que tenía beneficios, pero no existía la kombucha en retail, la kombucha no era algo que todavía nos queda mucho y probablemente muchos de los que nos están escuchando no saben qué es la kombucha. Pero no existía hasta que llega con vida en el año 2017 y empezamos poco a poco oye, con un sueño muy grande, la kombucha tiene que ser una categoría en España y tiene que ser, más allá de una categoría, que esto puede ser un poco técnico, tiene que ser una opción para las personas que quieran y que quieran beber algo que tenga beneficios y que les aporte, pueda ser una opción. En algunas de mis sesiones de coaching surge siempre un hilo conductor y es cambiar, como tener una segunda, tercera vida profesional, ¿no? Como muchas mujeres que no dan ese salto, que no tienen como las herramientas para dar ese salto y bueno, pues de alguna forma intento como empoderarlas, explicarles también, hablamos pues de personas, ¿no? Como tú, que sí que han tenido esas herramientas, esa fortaleza y tú lo cuentas muy natural, ¿no? De bueno, a ver, malo será que nunca intento trabajo, ¿no? Pero hay algunas mujeres como que esa facilidad, ¿no? En el proceso de toma de decisiones no tienen, ¿no? Esas herramientas. No sé, ¿de dónde tiraste tú esa seguridad, ¿no? que nos trasladas? Bueno, creo que hay que matizar, ¿no? Yo por aquel entonces no tenía hijos, ahora tengo una empresa de la que tengo una responsabilidad muy grande para con mis empleados, ¿no? Era una chica viajando con sus ahorros que no ascendían a mucho por el mundo y que me podía equivocar. Supongo que ahora la toma de decisiones con una familia a cargo, tal, serían diferentes. No obstante, creo que la fortaleza o la seguridad que tú comentas, cuando hay algo que ya dentro de ti te dice, por ahí no, yo soy muy fiel a mis valores e intento, tanto en mi vida profesional como personal, que para mí es una sola, porque no puedo hacer distinción de una a otra, intento ser muy coherente con lo que siento dentro, porque si no, lo que hago fuera
no está al nivel. Y no sé si me estoy explicando. Ya no solo en el performance que pueda llegar a hacer con mi equipo, o cómo estoy podemos hablar de hábitos y Ujú, de cómo estoy de bien con mi familia o con el equipo, ¿no? Si yo estoy pensando una cosa y estoy haciendo otra, esa disonancia cognitiva, ¿no? Que a ujú. muchas personas les puede pasar transitoriamente, yo creo que nos acaba amargando la vida. Entonces esa fortaleza yo la saqué y la sigo sacando hoy en día de alinear lo que siento con lo que hago en el mundo, ¿no? Ujú, ¿Para qué has venido a este mundo? Si tú estás sintiendo, o qué le diría yo a tus ujú. coaches, si estás sintiendo que ese ya no es tu sitio, es que eso te enferma. O sea, ya hemos visto que muchos problemas gástricos, De mucho verdad. estrés viene de, es que yo estoy pensando una cosa y queriendo hacer una y en realidad mi cuerpo hace otra. Sí, sí. Esto nos enferma, hasta nos enferma, ¿no? Es verdad que yo no, yo cuando también hago mentorías y me piden, oye, es que no sé si atreverme a emprender o no, yo tampoco digo que esto tiene que ser un salto al vacío. No, se pueden preparar las cosas, puedes estar durante un tiempo preparando el salto que vas a dar y mientras estás en el otro lado. Creo que con un plan Ujú. un plan te puede llegar a dar fortaleza, aunque después la vida se abra a su paso y te traiga los regalos y las sorpresas que te trae. ¿Y has sentido miedo al fracaso? Vea, una chica de Extremadura que llega a Madrid, que se va a dar la vuelta al mundo. Pues mira, tengo muchos miedos, ¿eh? Y el miedo puede ser que digo, bueno, puedes decir, jolín, te has ido a dar una vuelta al mundo sola, tal. Sí tengo muchos miedos, pero em, creo que al fracaso no lo tengo. Tengo otros miedos quizás más grandes, ¿no? Pues, yo qué sé, a que les pase algo a los míos siendo, oye, que le pasa algo a la compañía a la que me debo. Pero al fracaso me daba más miedo postergar mi vida haciendo algo que yo no sentía que el fracaso. Ujú. O sea, siempre cuando intentas algo y lo haces, te salga o no te salga, que ya dentro del propio emprendimiento hay muchas cosas que intentas y no te salen, creo que es mayor la satisfacción de haberlo intentado, o al menos mi personalidad va más con, me quedo más con haberlo intentado y haber fracasado, que no el, uy, ¿y si no lo hubiera, y si lo hubiera hecho? Ujú. Entonces, no diría que he tenido miedo al fracaso, tengo muchos otros, pero ese soy una tía bastante chapalante para esto. ¿Y qué pasa cuando vuelves? Hablas con tu mejor amiga, montáis con vida y cómo evoluciona, cómo crece. Lo montamos mientras yo doy la vuelta al mundo y ella se viene conmigo a viajar unas semanas, ahí la convenzo y tal. ¿Y cómo crece? Pues crece teniendo muy claro, y es verdad que esto también lo decimos con perspectiva, ¿no, Mapi? Pero nosotros desde el minuto uno, aunque las dos somos de pueblo y las dos tenemos unos orígenes humildes, pero tuvimos siempre muy claro que con vida tenía que ser algo grande. Y siempre tuvimos claro que no iba a ser para nosotras en nuestro pueblo y no, si queríamos crear un impacto grande, tenía que ser desde nuestro pueblo para el mundo, ¿no? Y lo primero fue verlo, lo primero fue tener claro que, oye, esto de Convida va a ser algo que tiene que crecer, que tiene que llegar a personas, que tiene que ser una opción. Y después fue, como yo digo, yo he aprendido en el ruedo, o sea, no vengo de escuelas de negocio, yo estudié letras, o sea, nada formada en cuentas de resultados ni nada de esto, y ha sido irlo aprendiendo batalla a batalla en el campo, o sea, no hemos tenido otra manera de hacerlo. Prueba, error, prueba, error, prueba, error, y siempre, siempre con el objetivo de, creo que sí, siempre hacerlo mejor, siempre aprendiendo y siempre con excelencia, o sea, todavía no teníamos ni empresa, ya nos fuimos a ver a la super gurú que sabía de esto, que no había ni en España ni en Europa, y nos fuimos a Estados Unidos para que nos hiciera de mentora, para que nos asesorara en el proceso. Yo creo que hemos sido la empresa más pequeña en el primer año que tuvimos una certificación IFS, que es un estándar mundial de seguridad y calidad alimentaria, porque tuvimos muy claro siempre a dónde queríamos llegar, ¿no? Que hoy sigue siendo lo mismo, 9 años después. Entonces yo creo que una vez que tienes claro dónde quieres ir, lo vas haciendo por el camino, aunque no tengas claro el cómo, ¿no? Y creo que eso incluso es secundario, porque la vida también, y si eres y además curiosa y quieres hacer las cosas bien, pues te vas buscando las herramientas necesarias. ¿Cuánta gente tenéis ahora en la empresa? Somos creo que actualmente alrededor de 80 personas. ¿Y cómo se gestiona 80 personas más 4 niños más una conciliación familiar, personal? Ya, pues tú eres experta en esto, ¿no? Creo que se gestiona, por un lado yo soy muy exigente con esta gestión y quiero tanto estar bien lo primero conmigo misma como para mis stakeholders, ¿no? Que son Públicos de familia. interés. No, a las personas a las que quiero y que me importan.
se gestiona haciéndolo una prioridad, yo creo, ¿no? O sea, no, para mí es importante, no sé si creo en el equilibrio vida personal, vida profesional, sobre todo para una persona como yo en la que está muy difuminada la línea, ¿no? Pero sí creo en que cuando estoy con el equipo tengo que ser la mejor líder de equipo y cuando estoy con la familia tengo que ser la mejor madre, esposa, mujer, ¿no? Y lo gestiono, no sé si responde esto a tu pregunta, pero en primer lugar gestionándome a mí. Gestionándome a mí para poder estar bien para los demás. Y eso sí que lo he aprendido en estos años, que si yo no estoy bien, no puedo ser ni una buena gestora de equipo, ni una buena madre, ni una buena persona. Y entonces intento tener un sistema que me haga bien a mí la primera, aunque no sé, a lo mejor quien me está escuchando dice, qué tía más egoísta. Yo he aprendido a golpe y porrazo que si yo no hacía cosas en mi propia inversión de, oye, tu bienestar emocional, tu bienestar físico, después hasta la creatividad se ve mermada por no estar bien. Entonces se gestiona esto haciéndolo una prioridad de gestión. ¿Y cómo te cuidas, Bea? Pues mira, esto también, y creo que lo tenemos que empezar a decir, yo me cuido muchísimo, porque ya te digo, yo creo que cuidándome a mí estoy cuidando a otros. Es muy gráfica El y muy famoso repetida la mascarilla. mascarilla, ¿no? Pues esto, o sea, lo tengo muy claro y me cuido. Lo primero, más ahora embarazada, que no embarazada, es verdad que esto no lo cumplo tan bien, pero descanso lo primero, o sea, ¿Duermes bien? hagamos sexy el dormir. O sea, ya llega un ¿Tus momento. 8 horas Sí, o o incluso sea, más? 7, no más, no, nunca me ha gustado dormir. O sea, lo hacía antes como me acostaba de punto, karma de la vida y los hijos, aprendes a valorar el descanso. Yo ahora, para mí, que ya te digo, ha sido un crecimiento y un aprendizaje, el descanso es sagrado porque me he dado cuenta que procesos que dices, no es que no tienen nada que ver, yo me he dado cuenta que procesos de toma de decisión importante, procesos creativos, procesos de gestión de equipo, si no hay un buen descanso de base, está todo alterado. O sea, todo desde tu microbiota, tu estado emocional, a tu humor. Entonces yo para mí, esto que nunca jamás lo fue en mi veintena, en mi treintena me he dado cuenta que el descanso es sagrado. O sea, sagrado y después cuido muchísimo la alimentación, muchísimo. No sé Ya lo cuidabas antes ya de lo cuidaba tenerla. antes, es un poco de base, nunca me ha gustado el dulce, nunca, pero sí también ha sido un aprendizaje y un crecimiento. Y el deporte también es sagrado para mí. Eso igual que mi salud emocional, que también intento darle su espacio. ¿Y cómo gestionas tu agenda? Yo es que siempre pregunto por las agendas, ya sabes que he escrito libros y te da la vida, Sí, entonces sí. es como No, lo que no está en la agenda no existe. total. Y yo soy de estas. O sea, si no está en la agenda, no existe a nivel de. Yo me pongo en mis slots que tengo que pasar con amigos, el que tengo que pasar haciendo deporte. Todo está en la agenda. Y soy mucho de. Tengo diferentes colores para mis diferentes actividades. No, oye, pues si me voy a dar un masaje, porque para mí es como un regalo que me hago de bienestar, pues lo codifico en otro color. Y lo intento darle esto y hacer muchas revisiones de mi agenda. Oye, si para mí es importante, pues no sé, el deporte o el equipo y no le estoy dedicando tiempo porque no está en mi agenda, oye, algo estoy haciendo mal, ¿no? Entonces audito mucho mi agenda, Mapi. Qué bien, ya somos dos. ¿Cómo ha sido ese proceso también de aprendizaje, ¿no? A la hora de, pues esto que dices, ¿no? De priorizarte tú, entiendo que a la hora de la compañía que se va haciendo grande, ¿no? Que pasas de ser una startup a ya, oye, una empresa hecha y derecha. ¿Qué lecciones has aprendido en todo este proceso? He aprendido muchas lecciones, ¿no? Pero una importante quizás puede ser que es muy bueno siempre tener referentes o tener personas que te agarren de la mano y te enseñen, ¿no? A mí me encanta rodearme de personas que saben mucho más que yo, sea en la comunicación, sea no sé, en la salud mental, sea por supuesto, en el equipo, ¿no? Y creo que este crecimiento de poderte rodear de personas que muchas veces te hacen de espejo o muchas veces te dicen, oye, no, esto no, o muchas veces te retan, creo que esa evolución ha ido dándome cuenta de esto, ¿no? De empezar poco a poco queriendo hacerlo yo todo y de poco a poco ir no solo soltando y delegando, sino decir, joder, es que esta persona lo hace mucho mejor que yo, ¿no? Entonces creo que el crecimiento ha ido más por esto, sobre todo en apoyarme en personas, que Qué al final bueno. uno no puede
hacerlo todo, o sea, no me lo creo que Qué una bueno, persona porque pueda hacerlo precisamente te todo. iba a preguntar por eso, por delegar, ¿no? Qué difícil cuando es tu propio negocio, Mm, algo tan personal que nace de tus entrañas, ¿no? mm. De un propósito y de repente dices, ostras, esto lo tengo que dejar en manos de otros, ¿no? Que Mm. llegan, que contrato, ¿cómo también, ¿no? ¿Lo vives? Yo en este tiempo también, fíjate, he sufrido de perfeccionismo y de autoexigencia y exigencia a los demás, pero te das cuenta que hay cosas que, y está muy bien así, que hay otros, yo no voy a decir que hagan mejor que tú, porque esto puede ser subjetivo, es mejor o es peor, que también hay otras cosas que obviamente mi equipo hace muchas cosas mucho mejor que yo, y no solo eso, sino que lo hacen de otra manera, que es también muy bueno, que esas diferentes maneras se nutra, en este caso, nuestra compañía, ¿no? Entonces creo que seleccionando un buen equipo en el que la confianza es clave, en el que vas a confiar y en el que te puedes retar, oye, bienvenida sea que todas podamos delegar, ¿no? Porque es una utopía y nada realista y sobre todo una manera de gestionar muy idealizada en el que yo voy a hacerlo todo y yo puedo con todo. No, el tú puedes con todo al final termina pasándole, bajando la calidad de lo que haces ya no solo en tu trabajo, sino también para los resultados de la compañía, ¿no? Entonces yo poniendo siempre a la compañía como, oye, incluso es que Convida va antes que yo, entonces yo me debo a Convida, hay cosas que tengo que genuinamente no puedo hacer y está bien que yo no las haga porque además le estoy dando otra oportunidad a otras personas para que también contribuyan y esa diversidad además, sea de gestión, sea de contribución, obviamente de tareas, es lo que además hace que el sistema y en nuestro caso nuestra empresa funcione. Ujú. Y la culpa, porque muchas emprendedoras es como obligado preguntar por la Mm. culpa. No sé si en este proceso también has sentido en parte de, bueno, Pues obviamente y rotundamente te tengo que contestar que sí y ojalá, no sé, creo que esto es más femenino que masculino, creo que lamentablemente porque con algunos colegas hombres lo pregunto muchas veces, me dicen, yo no tengo esto que me ujú, dice la culpa, yo no lo siento. Yo sí he sentido culpa y es más, es algo que todavía te viene en las sombras, ¿no? sí. De, oye, no estoy todas las horas que debería con el equipo. Pero claro, cuando tienes tantos frentes abiertos, si yo estoy aquí contigo, no puedo estar con mi equipo Ujú, ahora mismo. O sea, y soy una. Entonces tengo que decidir, oye, ¿qué es lo que puedo hacer yo que no va a poder hacer nadie más, ¿no? Curando muy bien esto y gestionando la culpa como, oye, pues mira, está aquí, ajá, te veo, te saludo y no me imposibilitas para hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Y escuchándola en la medida, aunque la culpa la tengamos ahí, oye, ya está, no me sirves de nada, no me ujú. aportas nada y prefiero gestionar y vivir mis días sin culpa. Y con los niños, ¿cómo se gestiona una familia de cuatro? Son muy ladrones del tiempo también. Sí, igual se gestiona teniendo claro cómo lo quieres hacer, ¿no? Por supuesto, la culpa, el delegar, todo Ujú, esto que hemos hablado es aplicable tanto a la familia como a la empresa, ¿no? Y se gestiona, no lo gestiono yo sola, o sea, dejemos también de contar esto, o sea, una no puede hacer todo ella sola, yo no lo hago todo en Convida, yo no lo hago todo en mi familia, tengo un montón de ayuda. No es que tenga ayuda, es que esto es de equipo, o sea, tanto en la empresa como en la familia. Y se hace pues esto, trabajando en equipo y sabiendo que una, cómo lo quiere llevar tanto en la empresa como en la familia. ujú, Y lo que te decía sobre todo al principio, Mapi, teniendo claro cuáles son tus valores y cuáles son tus prioridades y haciéndolo parte de tu día a día, ¿no? Si para mí mi prioridad es la familia, pero después no dedico tiempo, menuda disonancia me iba a crear en mi cabeza y en mi corazón. ujú. Para mí mi familia es prioridad y le dedico mucho tiempo. Y esta época de mi vida pues probablemente sea muy diferente a cómo será dentro de 20 años cuando mis hijos sean mayores y cuando a lo mejor mi vida social vuelva a ser la prioridad que era cuando tenía veintitantos, que no la es, obviamente, ni de lejos, la que es ahora. Pues, haciendo este equilibrio, yo creo. Vuelvo a preguntarte por salud, decías, ¿no? Que tú te cuidabas, que comes bien, hábitos Ujú, muy saludables y profundizo en la microbiota, porque es ujú, algo de lo que hablas mucho también ahí. mm, La kombucha juega un papel importante. mm. ¿Qué es esto de la microbiota? También cómo nos la tenemos que cuidar. Pues sí, es un tema además que me encanta, que también por estar en el mundo del consumo, nutrición, me apasiona investigar. Y creo que además, igual que todos sabemos, no sé, nos explicaron el sistema digestivo y el sistema reproductor en el cole, supongo que ya
poco a poco los niños irán aprendiendo, que era algo que nosotros no aprendíamos en el colegio, que es la microbiota, porque ya se ha visto lo importante que es, ya no solo para, por ejemplo, nuestro sistema inmunológico, que sabemos que entre el 70 y el 80, dependiendo del paper que leas, de nuestro sistema inmunológico depende directamente de cómo está nuestra microbiota, sobre todo en nuestras tripas, pero ya sabemos que determinadas enfermedades mentales vienen también de cómo está tu microbiota. Es verdad que todavía no se sabe el huevo o la gallina, o sea, no se sabe si la gente portadora de un tipo de bacterias desarrolla, por ejemplo, Parkinson, o los pacientes de Parkinson desarrollan un tipo de bacteria, pero ya sabemos esto, ya sabemos que cómo está tu microbiota, por ejemplo, y para aterrizarlo, por ejemplo, esto no mucha gente lo habla, pero la productividad o cómo tú de eficiente vas a estar en una mañana de trabajo, muy relacionado está en cómo estás tú por dentro. Y cómo estás tú por dentro está íntimamente relacionado en cómo están tus bichos. Y estos bichos, que al final le llamamos microbiota, van a depender de cómo es tu descanso, cómo es tu alimentación, la relación que tengas con tu vitamina D, si te da el sol o no, y el deporte, ¿no? Y las relaciones Son esas sociales. 4 cosas, bueno, más Y, las y relaciones sociales. sociales que también hemos visto que son muy importantes. No es lo mismo comerte, imagínate, yo qué sé, un cinnamon roll, haz lo que sea casero, ¿vale? Para que no sea ultra procesado. Un cinnamon roll casero en familia o con amigos, o una tarta de cumpleaños, imagínate, a comerte lo mismo con un ataque de ansiedad. Tu microbiota no reacciona de la misma manera, ¿no? Entonces, teniendo esto bien alineado, eres más productivo, eres más creativo, tomas mejor decisiones, descansas mejor. Además, es la pescadilla que se muerde la cola. Como estás bien, sigues estando bien al día siguiente, ¿no? Ya esto es fundamental para esto, no solo pensar en estar bien físicamente, sino estar rindiendo bien. ¿Y cómo podemos saber que tenemos una microbiota sana, Bea? Bueno, ya ahí sabes que es interesantísimo y me encanta, y obviamente yo me lo he hecho, hay análisis de microbiota, Sí. pero si no queremos llegar a tan profundamente, preguntarte a ti mismo, ¿y yo cómo son mis digestiones? ¿Cómo me encuentro? ¿Tengo niebla mental? ¿Tengo muchos gases? ¿Tengo hinchazón? Hay ciertas señales de alarma. ¿Cómo son esto? Cuando como, ¿cómo me siento? ¿Me siento que me tengo que dormir una siesta o me siento para, no sé, hacer deporte, seguir trabajando? Entonces, estas pequeñas preguntas, conocerte a ti mismo, el cuerpo habla, y esto ya lo sabemos, lo escuche, te empieza a hablar, después lo escucha, no lo escucha, no lo escucha, y te empieza a hablar cada vez más alto, ¿no? Escuchando nuestro cuerpo y haciéndonos estas preguntas de cómo me siento. Qué bueno, qué bueno. Estuvo por aquí también Marta León, que estuvimos hablando de las hormonas, y también decía, ¿no?, lo importante que es escuchar nuestro cuerpo. Es que estamos totalmente desconectadas, Mapi. O sea, estamos en este momento de la sociedad, que esto da para otro episodio, pero en el que cada vez nos disociamos más de el cuerpo que es sabio, o sea, y que no el que vayas a tener un examen, cuando tenías un examen y te pusieras a temblar o se te soltara la tripa o sudaras, todo eso son reacciones que en mayor o menor medida, cuando tienes una reunión con un jefe o cuando no estás yendo contenta al trabajo, también las tenemos. Lo que pasa es que las ahogamos, sea con consumo de redes sociales o con no querer escuchar a nuestro cuerpo. Así es. ¿Y la salud mental, la parte psicológica, cómo te cuidas? Bea, ¿qué hábitos tienes? No sé si meditas, hablabas también de escribir. Escribo mucho desde siempre como algo terapéutico, aunque me encanta la lectura y la escritura, por ahora no tengo, te admiro muchísimo, creo que como un sueño futuro sí me encantaría tener un libro, por ahora no, solo escribo terapéuticamente. Y medito. Me hice un Vipassana a mi vuelta al mundo, no sé si sabes lo que es, pero o sea, Cuéntanos para quien no lo sepa. El Vipassana es una práctica espiritual que no tiene que ver con ninguna religión, aunque bueno, dicen que fue Buda de donde nace, y son 10 días en un monasterio sin religión, ¿vale? Meditando entre 12 horas diarias, 12-14 horas diarias, comes 2 veces al día, yo lo hice en Myanmar, o sea, dormía en una tabla, y lo que se practica es el silencio noble, es decir, tú intentas no solo estar en silencio, sino apagar tus pensamientos. Por supuesto, no puedes escribir, no puedes escuchar música, no puedes coger el móvil y te entregas a esto, ¿no? No sé, creo que hay como un 40% de las personas que intentan hacer un Vipassana. Hay en Madrid, en España hay centros de Vipassana, bueno, por todo el mundo, ya te digo, yo lo hice en Asia, pero en España creo que hay 2 o 3. Y sales, o sea, después de 10 días a este nivel de meditación, a partir del tercer día
te dicen, ahí te aconsejan que no te muevas, es una práctica que venga, porque lo que se persigue es alcanzar la ecuanimidad, que es algo muy extrapolable después a la vida, ¿no? La ecuanimidad entendida como, oye, la euforia de, no sé, de los premios, ¿no? De que puede ser, yo qué sé, la empresa, no, que uno ante la vida, que es al final yo creo que es lo que te puede enseñar la meditación, estés como ecuánime, que tu respuesta sea, pues esto, controlada. Equilibrada, ¿no? Y Como es una práctica increíble, yo la recomiendo frente a lo malo y muchísimo. frente a lo bueno, Correcto. ¿no? Ujú. Es verdad que yo no me... imagínate estar meditando ahora 12 horas al día. No, ahora sí medito yo no medito por las mañanas, medito por las noches, por obviamente agenda logística, y es algo que en los últimos meses, ya llevo como 8 meses, diría que fallo muy poco, a lo mejor un día a la semana. Muy disciplinada. Pero no hago meditaciones muy largas, o sea, te estoy hablando de meditar 15 minutos, pero me ha cambiado, ¿eh? Me ha Sí, lo cambiado, sí, notas. un montón. Es que es mi talón de Aquiles. Yo, mira que intento aplicarme Sí, todos los hábitos saludables, pero la ya. meditación lo tengo Pues pendiente. No consigo. busca el hueco que mejor te... Porque la gente dice, no, hay que meditar por las mañanas. A mí por la mañana no, o sea, la logística de la familia, de irme, de tal, no. Pero por las noches, y me ha cambiado, te digo que hasta mi creatividad. Y yo que soy una persona con tanta energía y tanto ritmo en el cerebro, me viene muy bien porque sí, para mí lo difícil es no hacer nada. Entonces la meditación se convierte en algo de, oye, esto sé que además me... Ya has tenido a Pablo Dors de aquí, o sea, Sí, su sí, libro sin duda, maravilloso, vamos. quien nos esté escuchando que lo lea porque lees ese Total. ensayo que además te lees en un rato tan bello porque está tan bien escrito y te lo cuenta tan bien que es que dices, Así es. yo soy una mortal, me tengo que poner a meditar. Sí, sí, una de las personas más interesantes, la verdad, que ha pasado por aquí, por el podcast, la importancia del silencio, ¿no? De Total, estar sí, en sí, silencio, un bien preciado hoy en día en sí. este mundo de infoxicación Que en es el que que la gente estamos. ya no sabe, o sea, no sé dónde, pone a alguien sentado en un parque sin un móvil o dando un paseo en silencio. O sea, que ya no sabemos hacer esto. Alguien, digo, nosotras mismas, ¿no? Que Sí, el sí, primer acto reflejo es coger y abrir el móvil, da igual la app. O sea, y el poderte sentar a observar, que es lo que te invita Pablo Dors en su biografía del silencio, observar a la mente y decir, jolín, qué flujo de pensamiento tengo, ¿no? Creo que no lo apreciamos y después hablas con todos estos, yo que, pues esto, como soy tan curiosa, escucho muchos americanos y tal, y lo primero que te dicen, no, la meditación, y yo he sido muchos años, ya te digo, después de Vipassana, tío, la meditación. Y cuando ya la practicas y la haces tuya, dices, pues es que me falta algo cuando no la practico. Oye, esos momentos de decir, o sea, me quedan 12 horas por delante de estar aquí Ya. sentado, tumbado, de no moverme. Te lo Yo recomiendo un montón, hago Mapi. Bikram yoga y el Savasana, que es Ya, la postura del muerto, ya pues me cuesta, imagínate, o sea, imagínate. es como y además es como una metáfora también de la vida, ¿no? Porque te sale todo lo que está ahí, eh, lo que está en el fango te sale, ¿no? Todos tus miedos, todos... Y además, claro, son 10 días en las que no tienes conexión con el exterior, por lo que, por supuesto, yo maté a toda mi familia, se habían muerto y yo no me había enterado porque estaba perdida en Asia haciendo esto, ¿no? Todos tus miedos salen, todo, y es increíble cómo vas observando, por ejemplo, y además bueno, creo que en cualquier monasterio solo comes 2 veces al día, el primer día tienes un montón de hambre, en el tercero ya, como tu energía, casi toda nuestra energía se va en el proceso mental y en hablar, cuando estás practicando esto, la meditación, tantas horas, tienes un montón de energía y no necesitas dormir tanto, duermes, o sea, a las 4:30 de la mañana, creo, no sé a qué hora nos levantábamos, a las 5 de la mañana ya estabas meditando por primera vez Fíjate. y no estás cansado, porque claro, esto que no nos damos cuenta, pero el pensar tanto y el Consume hablar, mucha energía. claro, Qué claro, y curioso. el poder aplanar y que, bueno, algo así decía Pablo Dors en su libro, ¿no? Que es que yo lo he leído muchas veces este libro, es como cuando hay mucha turbulencia en el mar o en el agua, ¿no? Que no ves, y cuando se allana el agua o se apacigua, Sí, puedes ver qué hay en el fondo, ¿no? Y yo qué creo que la mente es interesante. igual. Qué interesante. No sé, un hábito, vea, que digas, este sí o sí, se lo recomiendo a, bueno, mujeres y también, por supuesto, hombres que nos escuchen de tu día a día. Beber con vida. Con Por mucha. supuesto, nuestra kombucha nos cambia vidas, ¿eh? Y a lo mejor muchas veces ya obviamente no es la panacea ni es la Virgen de Lourdes, como yo digo, ¿no? Pero es verdad que muchas veces es como una puerta de entrada, como ese caballo de Troya que dice, oye, pues he sustituido mi refresco azucarado por esto y ahora empiezo a
investigar más sobre buenos hábitos, a interesarme por la microbiota, a ver cómo estoy, ¿no? Descansar, creo que Dormir. te lo dice alguien que no lo ha valorado nunca jamás y que yo me veo a mí misma diciendo descansar y es como, pero esta señora que me está diciendo, lo tenemos, para nosotros el descanso es muy poco sexy y creo que es momento de que le hagamos, o sea, necesitamos descansar porque si no vamos a tomar muy malas decisiones, no vamos a estar en nuestro máximo, vamos a tener un humor horrible, no vamos a ser creativos y creo que tenemos que empezar a recomendarnos más, descansa, Mapi. Sí, tú eres más búho, Alondra, tú eres de las que te levantas temprano. Yo súper temprano. Es que yo también, Yo y a mí súper. me A mí levántame a cuesta... las 5 de la mañana. ¿A ti también te cuesta? No, yo soy más de Alondra, yo Sí. soy de mañana. Sí, Yo igual, soy de igual. mañana, entonces lo que me pasa es que por la noche me cuesta irme a la cama, me tengo Ya. que poner hasta alarmas, Ya. Pero todo porque se tengo entrena, ahí... ¿eh? Ya. Por eso la meditación a lo mejor te viene Sí, genial voy para hacer el cooling down. Eso. 3 mandamientos para alguien que tenga una idea como tú, ¿no? Que diga, oye, pues yo tengo este propósito de vida, siento que es así, ¿cómo lo activo? 3, no sé, herramientas que les puedan servir Difícil, ¿no? para activarlo, no sé, algo A ver, yo creo activador. que primero tú lo has dicho y lo has dado por sentado y a lo mejor no todo el mundo lo tiene como dado por sentado, ¿no? Tener un propósito, creo que es, oye, ¿tú qué vas a hacer? ¿Por qué lo vas a hacer, no? Eso Bueno, ya es activador de eso por ya sí. es, o sea, tengo un propósito. 2, creo, segundo, está alineado con lo que tú quieres y con lo que quieres dejar en esta vida, porque a lo mejor un propósito que no está para nada alineado con lo que tú esperas a lo que te vas a dedicar. Em, y 3, no sé, y esto es verdad, yo creo que hacerlo, aunque no sepas cómo, ¿no? Porque creo que si tienes un propósito y tienes una meta o un objetivo claro, ¿no? Una misión que le llamamos, las respuestas van a aparecer por el camino. Entonces, como que tengas esa misión o esa meta o ese objetivo o ese sueño, ¿no? Claro, después yo creo que tu camino te va a ir dando las respuestas. ¿Tienes algún claim, algo que le digas a tus equipos, una frase, algo que te repitas, un moto? Tengo algunos cuantos, tengo algunos cuantos. Este alineado con la misión, por ejemplo, en nuestro caso en Convida es donde haya una nevera, tiene que haber una Convida. Y esto era igual en el año 1 que sigue siendo en el año 9, ¿no? Con el objetivo de, oye, nuestro propósito, que es contribuir al bienestar de las personas, sería muy egoísta incluso que nos lo hubiéramos quedado para 2 chicas de pueblo o para Extremadura. Entonces, oye, no, esto lo tenemos que hacer que donde haya una nevera y haya una persona que está lista para acceder a cuidar mi salud, etcétera, etcétera, pues que ahí estemos nosotras. Pues nada, nos quedamos con ese moto, con ese propósito. Muchísimas gracias, Bea, por este ratito. Ha sido súper inspiradora. Gracias a ti, Mavi, por la oportunidad. Qué interesante, Bea, ¿verdad? Pues si todo esto te ha resonado, solo tienes que contactarme a través de mi newsletter, suscribiéndote, o bien en mi página web mapiermida.com. Te puedo acompañar en tus procesos de coaching y de mentoring. Hasta el siguiente episodio.